Hola, ¿qué tal? Venimos ahora después de haber trabajado las notas de do a fa. Si no lo hiciste y apareces en este vídeo, te recomiendo que le des aquí a este enlace y que revises lo que es la digitación de gaita asturiana de do a fa. O si quieres repasar la primera clase de gaita que tenemos, también lo puedes ver aquí y darle esa continuidad a esa primera clase que di. Esta primera canción que vamos a tocar la llamo Marchina d'Entamu y una composición que hice yo expreso ahora mismo para este curso, sobre todo para poder tocar de do a fa y olvidarnos de otras cuestiones que puedan venir, ¿vale? ¿Qué necesitas para tocar esta canción? Pues o una gaita asturiana, o una flauta de digitación asturiana, o incluso, si nos vamos un poco a la tradición, podrías llegar a ensayarlo con un pequeño palo, ya sea de escoba, ya sea de un boli siquiera, imitando la digitación que voy a hacer, ¿vale? Puedes seguir esa melodía de la canción y hacer esa digitación. Antiguamente los músicos de la tradición, cuando, imaginaros, vale, tenemos un gaitero en el pueblo, aquí de Asturias, que cualquiera de pueblo de Asturias, ¿no? Tiene su gaita, va fiesta por fiesta y va animando a la gente del pueblo. Claro, sale un alumno de gaita, digamos, un niño, un guaje que llamamos aquí, del pueblo, le apetece tocar la gaita. Lo más probable es que de primeras ya casi no tendría ni para comer si hablamos, por ejemplo, de la posguerra en España. Imaginaros lo que sería pues adquirir dinero para tocar una gaita, ¿no? Entonces, muchas veces empezaban imitando lo que hacía el gaitero, les enseñaba las posturas con un simple boli. Hombre, si podéis tener la gaita o la flauta de digitación, yo os recomiendo que lo uséis con eso, pero aún así está bien que podáis, si queréis, practicar sobre una superficie que imite a lo que sería el puntero de la gaita, si queréis probar un poco lo que es este tipo de digitación, ¿no? Pues nada, os dejo con la marcha d'Entamu, Marchina d'Entamu, que en asturiano quiere decir la marcha del comienzo, ¿no? Una pequeña marcha, digamos, para empezar a trabajar lo que es la gaita, y vamos a trabajar eso, las notas de do a fa, a ver qué tal se nos da. Bueno, pues aquí quiero que veáis un poco por encima la partitura completa de la Marchina d'Entamu. Si os fijáis, pues nada, ya os digo yo que tiene dos partes, estos dos primeros sistemas. Sistemas se llama a esta primera parte de compases que tenemos en esta primera parte, ¿no? Pues este primer sistema y segundo sistema pertenece al mismo, hace realmente lo mismo, salvo el final, que se cambia una nota, ¿vale? Y en la segunda parte vuelve a hacer lo mismo, hacemos lo mismo, salvo que cambiamos el final. Pues esta es la Marchina d'Entamu, que me parece interesante que podáis verla así primero en una partitura completa, porque luego vamos a trabajarla con esa interfaz que os enseñé yo antes en el vídeo anterior, ¿no? Pues nada, solo falta empezar a tocarla, así que nada, os animo a que cojáis vuestros instrumentos, gaita o flauta, y empecéis a tocar esta Marchina d'Entamu.
Los que habéis llegado hasta aquí, pues acabáis de tocar vuestra primera canción de gaita asturiana, ya veis mi recorrido. Primero lo hacemos un poco con metrónomo, vamos a situarnos en la canción y luego lo tocamos ya sin esa referencia para tratar de buscar un poco más de la musicalidad, ¿no? Es importante que trabajéis poco a poco este tipo de cuestiones y dejéis que vuestro cuerpo se vaya acostumbrando a este nuevo tipo de digitación. Si no tocasteis la gaita asturiana o si la tocasteis hace tiempo, pues tenéis que dejar que la gaita, o bueno, en este caso, que vuestro cuerpo se acostumbre a esta forma de tocar. Daros cuenta, yo tengo una niña de 6 años y fui descubriendo cómo aprenden a leer. Claro, ahora mismo que somos mayores no recordamos el aprendizaje de lectura en infantil, ¿no? Pero ahora que lo pude revisar con ella estos años de infantil, me di cuenta que ellos empiezan primero a relacionar eso, las letras, ¿no? Esto es una C, esto es una A, esto es la S, esto es la A. Luego lo relacionan con un dibujo, ¿no? Aparece un dibujo ahí de esa casa que va con esa palabra para que puedan ir viendo un poco esa referencia de lo que es esa palabra con una imagen visual, ¿no? Luego viene el separarlo por sílabas, ¿no? Empiezan con la K, 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 sa, 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 sa. Os puedo asegurar que estuve en mi casa, o estuvimos en mi casa escuchando a mi hija mucho tiempo ir partiendo las palabras en sílabas, y yo pensaba a veces que podía tener un animal por casa suelto, pero no, era mi hija que estaba haciendo las sílabas, ¿vale? Y luego al final, después del se, K, 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 sa, 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 pues lo relacionan y es casa. Y luego mola mucho como padre ver cómo se emocionan cuando reconocen las palabras leídas en sitios que no habían visto. Entonces para ellos es como el decir que han aprendido, ¿no? Pues en vuestro caso, yo os recomendaría que, aunque vayáis con bastante nivel por encima, es decir, que veáis que es todo fácil, yo dejaría que asentar las cosas, ir poco a poco viendo que este contenido y este trabajo va a ir reposando. ¿Por qué? Porque luego se va a ir complicando todo. Y todo esto que al principio nos parecía fácil, de repente se puede poner que hasta arriba, ¿no? Entonces yo prefiero ir un poco, pecar de paciencia, y lo digo por experiencia, porque yo no la tuve. Y la verdad que es que si vas a ese ritmo poco a poco, al final vas a ir más rápido. Es un poco así raro en la música, porque si quieres tocar rápido hay que tocar lento. Eso ya os lo explicaré, pero es mucho más aconsejable siempre que bajemos ese ritmo, estemos relajados, estemos un poco por encima de lo que estemos haciendo, para tener siempre el control. Hay que tener siempre el control, es fundamental. Vale, pues nada, seguimos haciendo esta línea de 5 canciones. Este es el segundo vídeo, tenéis el vídeo anterior explicando las posturas de do a fa, lo podéis ver aquí si no lo visteis hasta ahora. El siguiente vídeo que vamos a hacer vamos a revisar la chuleta de la suerte. Vale, pues la siguiente canción va a ser la primera canción que aprendimos una generación de gaiteros, sobre todo los gaiteros del Baby Boom, los que vinimos en los años 2000, cuando Evia y Carlos Núñez fueron número 1 de los 40. La música celta en esos años 2000, o la música, sí, fueron más, vamos a llamarla celta, sí, del norte de España. Carlos Núñez y Evia fueron como punteros de un movimiento musical que los convirtió en unos verdaderos iconos de ese tipo de música aquí en España, ¿no? E incluso a día de hoy, por ejemplo, Carlos Núñez tiene unas giras musicales impresionantes. Pues nada, el siguiente vídeo que vamos a hacer es En Oviedo no me caso, primera canción de una generación de gaiteros del Baby Boom. Tenéis aquí el enlace para que podáis seguir viendo este capítulo o este curso, si lo queréis llamar, de tus primeras 5 canciones en gaita asturiana. Y eso lo digo en serio, en Oviedo no me caso, yo creo que cualquier gaitero de nuestra generación la sabemos hasta durmiendo, ¿no? Porque la tocamos tantísimas veces que está más que clavado en nuestro ADN, ¿no? Pues nada, nos seguimos viendo y esperemos que sigáis disfrutando, sobre todo disfrutando de lo que es el aprendizaje de la gaita asturiana. Al siguiente vídeo.